Palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a compartir en esta mañana el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer en esta mañana, Hebreos 12. Sí, Hebreos capítulo 12, leamos desde el verso 25, vamos a leer desde el verso 25, dice así, Hebreos 12, verso 25 al 29, dice así. Voy a leer. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí nada más. Hay el momento cuando me es difícil, no difícil, pero tengo una sensación eh, que me da peso al compartir. Cuando el caso en donde una persona que se encuentra en agonía, esos casos son los momentos que más peso me dan, porque en mi corazón, aunque yo anhelo, ¿verdad?, que esa persona en ese momento escuche el Evangelio y entienda el Evangelio. Eso es lo que yo, pues en el interior, en mi interior pienso y anhelo, ¿no? Quiero que así suceda. Porque no sé cuánto tiempo le quede de vida, ¿verdad? Me ha tocado varias veces ir, en algunas ocasiones incluso cuando la gente ya está en estado de coma, pero yo sé que el último sentido que deja de funcionar es el oído. Por eso, aunque esa persona parece que no está atenta o no reacciona, pero está escuchando. Y por eso esos momentos me siento con mucha lástima, o como no sé cómo expresarlo, ¿no? Si no digo, ¿por qué cuando estaba en sus 5 sentidos no pudo escuchar? ¿Por qué no antes? ¿Por qué esperar hasta este momento? ¿No? Y me acuerdo de esa historia de ese hombre que estaba junto a Jesucristo cuando fue crucificado. Había 2 hombres ahí junto a él, ¿no? Y los dos, después de pues ser pues incriminados por los delitos, ellos ya estaban también agonizando ahí en la cruz. Y parece que uno de ellos fue una persona muy afortunada, ¿verdad? Porque estuvo junto con Jesucristo y también él escuchó de Cristo directamente esa promesa, gran promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Parece una persona muy afortunada por esa promesa que recibió de Jesús, pero pudiéramos pensar o pudiéramos verlo así, pero desde otro punto de vista, nosotros somos más afortunados que él, porque él
es lo último que hizo en su vida, ¿no? Después de terminar de esa manera tan, pues, lamentable, al menos él pudo en ese momento tener el consuelo, al menos en ese último instante de su vida pudo tener el consuelo de que sus pecados habían sido perdonados y terminar así. Pero cuando yo me comparo con esa historia, digo, Señor, soy muy afortunado, porque con mucha anticipación me permitiste que pudiera evitarme todas esas desgracias, no en la eternidad, sino aquí en el presente, en esta vida. Me permitiste evitarme todas esas desgracias, todas esas frustraciones y resentimientos que solo uno de ellos, que los dos de hecho ahí en la cruz decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos. Ellos allí hasta ese momento expresaban, o sea, ellos eso guardaron durante toda su vida, ¿no? Y uno después llegó a decir, estamos pagando lo que merecemos, estamos pagando lo que hicimos, no tenemos por qué quejarnos. A eso vamos a llegar nosotros, eso estamos nosotros sembrando, ¿no? Pero aún así, finalmente uno de ellos recibió esa promesa, fue muy afortunado, pero nosotros somos más, porque no solamente se nos ha dado esa oportunidad de nacer de nuevo, de recibir la salvación, de encontrarle, sino también de poder vivir con Él. En una ocasión yo escuché una historia, un cuento, creo que sí fue un caso real de unos empresarios, era un empresario y un doctor. Ellos habían visto a un niño que tenía problemas de ceguera. Y cuando el doctor sobre todo vio a ese niño así, él sintió compasión de él, ¿no? Y él decía, me gustaría poder ayudar a ese niño por pensar, ¿verdad? Tiene un futuro por delante y en esas condiciones será una vida, pues muy lamentable. Por eso, qué bueno sería que él en esta edad ahora tiene posibilidades de recuperarse. Qué bueno sería que él lo consiguiera, ¿no? Que él se recuperara y después llevar una vida pues buena, ¿no? Normal, disfrute lo que le espera, ¿no? Él pensando en eso se asoció con un amigo muy querido, muy estimado de él, que era un empresario, y le dijo, oye amigo, ¿por qué no nos asociamos y hacemos una caridad para este niño? Yo pongo toda mi técnica y conocimiento de medicina para tratar y atender al niño, y tú pones los recursos. ¿Qué te parece? Patrocinamos la atención y la curación de este niño. Entonces los dos se pusieron de acuerdo y aceptaron, está bien, vamos a hacer así. Y ya lo evaluaron al niño y pues resultó que era candidato, ¿verdad? Tenía las condiciones para poder aplicar la operación al niño. Así que bueno, procedieron al tratamiento, a la intervención y finalmente con gran éxito la operación salió muy bien y el niño pudo ver. Estaban muy contentos, ¿no? Porque habían hecho pues una gran acción, ¿no? Para favorecer a ese niño. Así que estaban muy contentos. Y ya, pues era una obra altruista, ¿no? Entonces ellos
pues así simplemente la satisfacción de ver a ese niño sano, ¿verdad? Con un porvenir muy, muy, muy bueno. Por eso ellos simplemente con eso se daban por satisfechos. Pasó el tiempo, pasaron los años. Y un día, cuando se reunieron nuevamente y empezaron a platicar sobre el niño, oye, ¿qué pasó con ese chiquillo que en ese entonces, ¿verdad? Estaba pues así en esas condiciones y que pues resultó muy bien, recuperó la vista. ¿Qué pasó? Ay, le dijo uno de ellos, qué lástima, no sabes qué sucedió. ¿Qué pasó? Pues ahora está en la cárcel. ¿Cómo? Sí, después de que pues se curó, pues se volvió delincuente, entonces se dedicó a, a vivir así descontroladamente, ahora está en la cárcel. Entonces los amigos decían, ay, no hubiera sido mejor que se hubiera quedado sin vista. Así llegaron a pensar, ¿no? Ellos, mejor lo hubiéramos dejado así, no hubiera sido mejor que se hubiera quedado así. Pero esa historia es una historia muy, 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 pues seria, ¿verdad? Pero supongo que sí fue un caso real, ¿no? Pero lo que nos da a entender y lo que nos hace pensar es que también nosotros tenemos un propósito. Y mientras nosotros no conozcamos ese propósito, nosotros estamos de verdad al pensar en la generosidad, que parece que es una casualidad, pero en realidad hay una generosidad que nos brinda, no digo la naturaleza, Dios nos brinda generosamente a los seres humanos, ¿no? En estos días viendo aquí cómo en Álamo está lloviendo, me siento bien agradecido. No sé si los campesinos se sientan mucho más, ¿no? Yo cuando les pregunto a los hermanos, hermano, ¿no le ha caído bien esta lluvia? Sí. Y también el clima, ¿cómo? Sí, porque este clima mantiene las naranjas. Ay, hermano, hasta congelador Dios gratis ha dado, ¿no? Digo, qué generosidad, así, de veras. Ay. Tuvimos que comprar ¿cómo se llama? Un refrigerador. No, un congelador porque los alimentos se echan a perder. Entonces, cuando tenemos eventos, ni modo, necesitamos un almacenamiento amplio, ¿no? Pero, Dios así hasta fácil puede dar un clima, ¿no? Muy cómodo, sin límites. Qué generosidad. Pero rara vez nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dio la vida? ¿Por qué soy tan favorecido? ¿Por qué estoy tan saludable? ¿Por qué soy una persona sobria? ¿Por qué soy una persona que he sido protegida de muchas cosas? ¿Se ha puesto usted a pensar lo favorecido que ha sido? Pero usted se ha puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Lamentablemente la mayoría no pensamos, ¿verdad? ¿Por qué? Tengo muchas cosas de qué agradecer. Hace poquito estaba viendo mi foto de mi matrimonio, ¿no? Y vi la foto, ahí salen bien mis dientes de ese entonces. Y dije, les voy a pasar a los hermanos. Jorge de cocodrilo, ¿no? Así mis dientes. Ahí la foto, yo riéndome, y se ven así bien, todos chuecos, ¿no? Entonces en la foto que me hizo cuando me casé, la persona que, ¿cómo? No sé cómo se le llama, bueno, me hizo en la foto principal, ¿no?
editó la foto. O sea, en ese entonces ni Photoshop hubo, ¿no? Pero la editó y como que le borró mis dientes, ¿no? O sea, normalmente yo me reía así, ¿no? Así, porque me daba pena, ¿no? Por mis dientes chuecos. Entonces, ¿cómo estás? Así. Pero en la foto aparezco así, no, ya no me pude contener la alegría, ¿verdad? De la boda. Entonces salió así mi risa y entonces yo creo que él pensó, ¿cómo le ayudo, no? Y me arregló, o sea, no me los arregló, se ve borroso esta parte, no sé cómo le habrá hecho, pero borró esta parte de aquí. Y yo dije, ¿él habrá pensado que me iba a arreglar los dientes? ¿O cómo, no? Porque a futuro, creo que ya desde ahí, ¿no? Después ya me arreglé los dientes, ¿no? Pero ¿por qué nos ha dado tantas bendiciones? ¿Por qué Dios ha sido tan generoso con nosotros? No puedo decir que es la casualidad, ¿no? Pasamos una pandemia muy difícil. Gracias a Dios, todos están vivos, están bien. No hubo pérdidas entre los hermanos. Pero nuevamente, la pregunta, ¿usted ha comprendido por qué? ¿Para qué nos ha dado tantas generosidades? ¿Por qué ha sido tan complaciente con nosotros? Es Dios que desde el principio nos ha brindado todo. Y en la creación, en el principio, cuando Dios creó al ser humano, desde el principio Él tuvo un propósito. Dice, y de hecho en este año nosotros tenemos la promesa, que es, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice, vamos a ver, por favor, acompáñenme. De hecho aquí lo tengo, mire, dice en Génesis 1:26, dice así en este año, ¿no? La promesa. Ahí está el plan de Dios. Vea usted lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Entiende usted lo que quiere decir Dios? Ese es el propósito por el cual nos creó. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí encontramos el propósito de Dios para nosotros, los seres humanos. Hacernos a su imagen y semejanza. Pero abajo donde dice que Dios hizo al hombre a su imagen, ya no usa plural. Aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en el verso 27, si ustedes ahí creo que lo pueden ver proyectado, ¿qué dice? Y Dios hizo al hombre ya no es plural, a su imagen. ¿A qué se refiere entonces? ¿Se da cuenta? Ese es el propósito para nosotros. Dios hizo al hombre a la imagen de su Hijo Jesucristo. Su imagen singular es Cristo Jesús. Su plan de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que posea la tierra, para que reine sobre la tierra y la exprese en la tierra. Para eso Dios nos ha hecho. No nos ha hecho para comer, para reproducirnos, para desarrollarnos, para morirnos. Varias veces hemos dicho, esa es vida de animal. Dios no nos ha hecho para esa vida de animal. Dios nos hizo
para ser imagen suya, o sea, a la imagen de su Hijo, que gobierne la tierra, que reine sobre la tierra, que le represente en la tierra. Ese es el propósito por el cual nos ha creado en la tierra. ¿De qué manera se lleva a cabo esto? ¿Por qué el hombre, siendo que ese había sido el propósito inicial de Dios, por qué el hombre no pudo alcanzar o se vio este propósito alterado? Porque el hombre debía comer el árbol de la vida. Para que este propósito se cumpliera, el hombre debía comer el árbol de la vida. Entonces el hombre fue engañado y comió al contrario el árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero para nuevamente Dios reparar ese tropiezo, ¿verdad?, que hubo en ese entonces, para continuar con su propósito, entonces, ¿qué sucede? Allí es donde Dios preparó la redención para nosotros. Entonces, antes que la redención, o sea, todavía algo mucho más importante que la redención. La redención, el perdón de los pecados, es un tema muy importante y necesario que nosotros debemos entender y también debemos haber ya recibido. El que nosotros seamos limpios del pecado es algo muy importante. Por eso les decía, cuando me encuentro con una persona que está en agonía o en una condición de salud muy mal, deseo que él reciba la salvación, que él entienda el Evangelio. Pero eso solamente es la introducción para que nosotros cumplamos el propósito del Señor. Entonces, vamos a ver lo que aquí en Hebreos nos dice. Vea usted lo que dice Hebreos. Vamos a leer, por favor. Dice así, veamos. Dice, verso 25. Vea cómo empieza a hablar. Dice, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Pero el 29, ahí, este es el tema que hoy compartimos. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, de esto hablaremos hoy. El propósito de Dios. Entonces, el propósito original de Dios es que nosotros recibamos un reino inconmovible. Para eso nos ha creado. Para que usted reciba un reino inconmovible. ¿Se da cuenta usted? No es, por eso, no es solamente que usted en el último instante de su vida reciba la salvación. No. Su anhelo de Dios, o sea, en un extremo, caso extremo, diríamos, ni modo, que reciba la salvación, ni modo. Pero el propósito del Señor es que reciba a usted un reino inconmovible. Lo que dice Génesis es esto. O sea, Dios hizo al hombre su imagen y semejanza para que gobierne, para que
domine la tierra y le exprese lo que compone un reino, una tierra, un rey, un gobierno. Entonces, vea, dice aquí, entonces, ¿a qué se referirá con este reino inconmovible que Él dice que nos ha prometido, que nos dio ya? Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, ¿a qué Él se referirá? ¿Qué reino Él querrá decir que nos ha dado? Ya que dice aquí, fíjese usted, que no es algo que pertenece a la tierra ni pertenece al cielo. O sea, decir, sí, que un día estaré en el cielo, no es eso. O sea, usted dirá, sí, la voluntad de Dios es que un día yo vaya al cielo. No, esto no quiere decir. La voluntad de Dios es que no vaya al infierno, voy a ir al cielo. No, eso no es. Porque dice aquí, en el verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, para que, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice pero el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es decir, no está hablando del cielo, de la eternidad, de un lugar donde está Dios. No está hablando de ese lugar, ese reino que nos ha dado. O sea, no debemos decir, yo voy al cielo, ya he cumplido el propósito de Dios. No, pensar así, entonces es equivocadamente entender el propósito de Dios. Y cuando predicamos el evangelio, a veces uno así lo ha escuchado, por el miedo o el temor que uno tiene del futuro que le espera. Por eso uno piensa que por eso ha recibido la salvación. Ahora ya voy al cielo. Pero la Biblia claramente nos habla para qué nos ha dado la salvación. Escúcheme bien, la Biblia claramente nos dice para qué nos ha dado la salvación. Y como lo que aquí dice, nos ha dado la salvación para obtener el reino de Dios, no para ir al cielo. Veamos. Por favor, acompáñenme para leer aquí en el libro de Mateo 3. Mateo capítulo 3. ¿Sí? Mateo capítulo 3. Sí, en el verso 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La salvación no es para ir al cielo. La salvación es para ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. En el reino hay un gobierno. En el reino hay un rey. O sea, en el reino yo no puedo vivir como quiera. La salvación no es, voy al cielo y voy a vivir como quiera. La salvación es para ir al reino de los cielos. Por eso dice, ¿verdad? Porque el reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acompáñenme más aquí, 4:17, capítulo 4 de Mateo, verso 17. ¿Cómo dice? 4:17. Dice el 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, no el cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Y también San Juan 3:5, vamos a ver cómo nos dice. San Juan 3:5. San Juan 3:5. ¿Alguien quiere leer, por favor, en voz alta? Por favor. Yannick, lees, por favor, ¿sí? Fuerte, por favor. 3:5. Sí. San Juan. ¿Se da cuenta? ¿A qué nos ha introducido Dios? O sea, ¿a qué nos quiere llevar Dios? Como ese niño, ¿para qué se le ha dado la visión? ¿Para qué? Para que el Señor generosamente, ¿verdad? Quiere reparar todos los desperfectos. En este caso, hasta su vida para limpiar nuestros pecados lo ha hecho. ¿Para qué? Para llevarnos al reino. Entonces ahora, ya vimos, no es un reino que esté aquí en la tierra, no es un reino que esté en los cielos, porque dice que este reino es inconmovible y aquí dice que la tierra y los cielos se van a conmover. Entonces, cuando escuchamos el evangelio, quizá ustedes o yo he entendido, ya ahora voy al cielo, ya es todo. A lo mejor así muchos estamos viviendo ahora. Soy salvo, voy al cielo, ¿qué me pasa? Nada. Pero no comprendimos el concepto, no. La salvación me introdujo al reino de los cielos, que no se encuentra aquí en esta tierra, ni se encuentra allá en el cielo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No estoy enseñando algo. Es simplemente lo que quisiera que nosotros nos dejemos llevar por lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Y para poder entender entonces qué es ese reino, que no está aquí ni allá arriba, ¿de qué reino se trata? Ya que es un reino inconmovible. Veamos entonces Daniel capítulo 2. Vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 2. ¿Sí? Daniel capítulo 2. El verso 34 dice. 2. Daniel 2. Verso 34. ¿Sí? 2 de Daniel, verso 34, dice así. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y luego vamos a leer en el verso, dice aquí, en el verso 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro,
la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí nos está hablando de qué está, a qué se está refiriendo sobre este reino que dice que eliminó o acabó con los reinos antiguos, anteriores, que se refieren a los grandes imperios, persa, griego, romano, sirio. El último imperio fue el imperio romano, dice aquí. Y luego de ese imperio, dice que se levantó ese reino que llenó, dice, toda la tierra. Esa piedra que se refiere aquí, ahí en mi gobierno, en mi iglesia hay principios, hay una dirección, hay una guía. Si tú conmigo caminas, si tú cooperas, yo te voy a dar la recompensa. Si tú no cooperas, yo seré fuego consumidor. A eso se refiere el reino. Yo te voy a dar mi recompensa y mi galardón. Si no cooperas, entonces te preparo el fuego consumidor. Pero no se refiere a que va a quitar la salvación. Es algo muy claro que esto nos está explicando. Por eso, ¿para qué nos dio la salvación? Para que podamos ser introducidos a su reino y que podamos participar de su vida. Podamos participar de su naturaleza. Ese es el propósito por el cual estamos vivos aquí en esta tierra. Y el Señor con tanta generosidad nos cubre, nos protege por ese propósito. Por si yo no lo sabía, ahora ya lo entiendo. De manera que si yo me resisto y no coopero, entonces Dios prometió y dijo, si no lo haces, si no cooperas, no te quito la salvación, no te mando al infierno, no te condeno, no te preocupes, no temas, pero sí te voy a dar una disciplina, porque soy fuego consumidor. De eso no te vas a escapar. Y no es amenaza lo que está diciendo, sino es advertencia que nos está dando, porque es un reino. Pero nosotros, como tenemos tanta nuestra manera religiosa de pensar, yo mucho tiempo pensé así, hermanos, soy salvo, nadie me condena, haga lo que haga, viva como viva. Esa es una muy mala manera de pensar por no comprender lo que dice la Biblia. Y hay dos maneras, hay dos corrientes religiosas muy fuertes que existen, pero que no van de acuerdo a la enseñanza. Hay una corriente que es el calvinismo. El calvinismo dice, eres salvo para siempre. Entonces, cuando hay casos o donde habla temas de algunos que cayeron de la gracia, o como el criado perezoso que enterró su talento en la tierra y que el Señor dijo, llévenlo al castigo, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese tipo de temas, ellos dicen, él no era salvo. Ese no era salvo. O las 10 vírgenes, las 5 insensatas, esas no son salvas. Los calvinistas, que es una doctrina totalmente que no está conforme a la enseñanza, o sea, sí es cierto, por un lado sí, la salvación no se pierde, pero que esa persona que vivió así no era salvo, eso está equivocado.
Está equivocado. Ese es el calvinismo. El arminiano, la otra corriente, dice, la salvación se pierde. Por eso cuando hablan de ese criado que enterró el talento, él perdió la salvación porque vivió así. Es mala interpretación. Nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, la salvación no se pierde. Pero sí, yo voy a dar disciplina. Ese criado que fue perezoso no perdió la salvación. Pero sí yo me encargué de que él entendiera en las tinieblas de afuera. Le preparé a él disciplina dura. No se va a escapar. Eso sí es lo que la Biblia nos está explicando. Por eso lo que nos está dando a entender, si tú cooperas, tú eres salvo, ya te di la vista. Si tú cooperas, yo te prometo el galardón. Y además, tú serás partícipe de mi naturaleza, de mi reposo, de mi descanso y de mi disfrute. Si no, simplemente no. Pero además, yo trataré contigo fuertemente. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Si usted recibió la salvación, no se pierde. Veamos, por favor. Vamos a leer en el libro de San Juan. Veamos en el libro de San Juan. Dice en el capítulo 10. Vea usted. San Juan capítulo 10. Verso 28 y 29. 10, verso 28 y 29. ¿Sí? ¿Qué dice? Vamos a leer juntos, verso 28 y 29, ¿de acuerdo? Vamos a leer todos juntos, por favor, verso 28 y verso 29 de San Juan. Ajá. ¿Ya tenemos? Vamos a leer todos juntos, por favor, ¿de acuerdo? Leamos todos juntos, 28 y 29 de San Juan. A las 3, leamos. 1, 2, 3. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es, hermanos. Ese es un hecho, es una realidad y una verdad. Usted recibió la salvación, es para siempre. No se va a perder. Pero sí, pero la advertencia, lo que nos habla Hebreos. Dios es amor, pero Dios es justo. Y dice y advierte, coopera conmigo. No te voy a dejar. Voy a tratar duro. Y además, perderá la recompensa. Y además, mi castigo estará preparado para ti. Yo no sé a qué se refiere que es fuego consumidor. Yo no sé cómo será ese fuego que él dijo que va a hacer. Pero hasta Pablo tuvo temor de Dios. No miedo de él, ¿verdad? Pero él también supo, no puedo estar jugando con él. Por eso, vamos a entonces a volver, ¿verdad? Aquí al libro de Hebreos. Ajá. Vamos a volver perdón, estábamos en Colosenses, ¿verdad? Colosenses 1:13. Vamos a ir a Colosenses 1:13. Ajá, dice así, Colosenses 1:13, Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice así, esto es el reino de Dios, ¿de acuerdo? Dice 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el reino inconmovible. Inició con la resurrección de Cristo, o sea, su reino inició desde que Él fue ascendido al cielo. Ahora Él está en el trono, desde ahí inició su reino y nosotros estamos aquí en la realidad de su reino. La iglesia es la realidad del reino.
Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él. Si no te escucha, ve con otro compañero, otro hermano, y habla con él y dile, oye, mira, esto no está correcto, esto que tú haces o como tú piensas, el corazón que tienes no es adecuado. Y si no te escucha, dile a la iglesia. Y si ni aún a la iglesia escucha y ya por último no escucha a la iglesia, entonces definitivamente dice, tenle por gentil y publicano, porque tal vez a ti te menosprecie, tal vez a dos menosprecie, pero si menosprecia a la iglesia, eso no se puede porque la iglesia es un gobierno. Dios nos ha dado la salvación para que nosotros ya, de hecho, estamos dentro del gobierno de la iglesia. Pero ahí es donde dos caminos hay. Uno que no coopera. Entonces se rebela contra el gobierno del Señor. Se rebela contra la indicación, la guía que Él ha dado. ¿Qué nos dice Él? ¿Qué anhela que nosotros en este reino? ¿Cómo anhela que nosotros andemos o caminemos? ¿Qué desea Él? En realidad no es mucho lo que Él desea que nosotros hagamos. Y no desea obras de nosotros. No desea esfuerzos de nosotros. Nosotros recibimos la salvación por fe y por gracia. Ahora, ¿qué desea Él? Vamos a ver, por favor, ¿qué anhela? Ya lo hemos visto varias veces. Pero ahora, ya estando como en el reino, o sea, ya estando redimidos, ya habiendo sido limpios de nuestros pecados, ¿qué anhela ahora? Ya nos ha puesto en el reino. ¿Qué cosa encontramos en el reino? Veamos. Vamos a leer aquí mismo. Por eso no hay otro mejor libro que Hebreos que nos diga esos detalles. De hecho, como vimos hace poco, corramos la carrera. Ya hay un camino, hay una manera, hay una forma que ya está establecida. No es que usted no tiene que inventar, no tiene que agregar, no tiene que añadir, no tiene que innovar, no tiene que hacer usted algo nuevo de su esfuerzo. Ya está la carrera, ya está el camino, ya está la forma. Dice, no hagas sendas torcidas, no hagas caminos chuecos. No, ya está el camino. Si cooperas, te doy la recompensa. Si no, te doy una dura disciplina. Así nos ha dicho. Pero no te quito la salvación. ¿Qué cosas Él dijo? Vamos a ver aquí, Hebreos. Vamos a leer en el Hebreos, en capítulo 2:3. Vea usted lo que nos dice, capítulo 2:3. Ajá. Hebreos 2:3, primero. Son 5 advertencias, 5 puntos que nos dice, no descuides, no tomes en poco, no tomes a la ligera. Vea usted, Hebreos 2, primeramente 2:3, ¿sí? Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Vea usted, ¿sabe? No hay otra salvación. No hay otra salvación. No hay que agregar a la salvación. ¿Sabe? Usted ha recibido una salvación tan grande. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? O sea, ¿qué significa descuidar? Añadirle a la salvación algo.
Solo confiar en Cristo. Él hizo todo. Esa es la salvación. No tiene que añadirle. ¿Cómo descuidar? ¿Cómo contaminar con nuestras obras o con alguna enseñanza humana? ¿No? ¿Cómo agregarle algo a esa salvación tan grande? Es una salvación. En primer lugar, no descuides esta salvación tan grande. No te muevas de esa salvación tan grande. Permanece en esa salvación tan grande. Solo confía en esa salvación tan grande. La obra de Cristo fue suficiente. No te muevas de ahí. Es la primera advertencia que dice. Segunda, capítulo 4, verso 1. Capítulo 4. Dice 4 de Hebreos 4. Dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ya, la salvación tan grande, la tienes bien en cuenta, no te mueves de la salvación tan grande, estás bien entendido y seguro, la salvación por Cristo, y es para siempre, eterna. Ya, yo soy salvo, la tengo, lo creo. Ok, listo. Segundo, no te muevas del reposo, permanece en el reposo, permanece en la iglesia. Ese es el reposo. Dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese es el reposo. Permanecer en la guía de la iglesia, del Señor. Ahí usted tiene el reposo en su corazón. Cuando está en la guía de Dios, usted tiene el reposo. La segunda advertencia es: permanece en el reposo. Tú tienes muchos planes y tú tienes también muchas cosas que hacer, pero lo mejor es cuando lo presentamos ante la guía del Señor. Lo mejor es hacer en la guía de Dios tus planes. Ahí hay reposo. Es la segunda advertencia que nos dice. Tercera, capítulo 6, 8. Dice aquí, capítulo 6, verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Habla aquí de cuando una persona se encuentra en una situación difícil, no tiene que volver al primer lugar o nuevamente a crucificar a Cristo, lo que está diciendo aquí, sino una persona que se encuentra en una situación espiritual vulnerable, lo que tiene que hacer es solo levantarse y seguir caminando. Esa es la segunda advertencia. De otra manera, si esa persona no se levanta nada más y camina hacia adelante, ya el Señor todo ha resuelto, pero si él se estanca ahí en su condición, en su manera, solo esto pasará, produce espinos, abrojos. Esta es la tercera advertencia que nos hace. La cuarta, capítulo 10, verso 27, dice así. 10:27. El verso 26, vamos a ver el 26, ¿sí? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la cuarta advertencia? Los hermanos que querían volver al antiguo pacto, a la ley, a la religión, a los ritos. Esa es la cuarta advertencia. Hermanos, permanezcan en la iglesia. No tienen por qué volver a lo antiguo, a sus antiguos ritos. Cristo ya limpió una vez y para siempre nuestros pecados. No tienen por qué volver a lo anterior. Ya solamente
vean a Cristo, decidan su corazón y permanezcan en la iglesia, nada más. Esa es la cuarta advertencia. Y la quinta, vamos a ver el capítulo 12, verso 25. 12:25 de Hebreos. Lo que acabamos de leer ahora, 12:25, dice así: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, ¿qué dice el verso 15? Esto es lo que nos habla en la quinta parte. Vamos a ver en el 15 del capítulo 12 de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Permanece en la salvación, permanece en la iglesia. No dejes de alcanzar la gracia de Dios. Permanece en el reposo. Solo sé guiado por la ley de vida. Esas son las indicaciones que nos está hablando. Ya está el camino. Ya está marcada la carrera. Ya está marcada la forma en la que yo debo andar allí. Por lo tanto, esta indicación que el Señor está dando, aquella persona, aquel creyente que lo ha recibido en su corazón y lo experimenta y lo vive aquí, en esta vida, él es participante de esta bendición y en el próximo tiempo el Señor preparó la recompensa. En el caso contrario, algún hermano toma en poco estas indicaciones que aquí nos está hablando. Toma en poco la iglesia, toma en poco la gracia, toma en poco esta herencia que Él nos ha permitido. Entonces, ¿qué nos está diciendo que será? Aquí en el verso 29 del capítulo 12 dice, vamos a ver, así, dice así, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo no sé cómo sea, pero lo que sí es que su anhelo del Señor es que en este tiempo, que es la realidad de ese propósito que en un principio Él tuvo, todos nosotros entendamos, para eso me ha llamado. Entonces, caminando en la iglesia, caminando bajo el nuevo pacto, caminando en ese camino en donde no se añade nuestro pensamiento, ¿qué sucede? El Señor nos permite ser parte de su naturaleza. Él hace su trabajo y también en nosotros esa vida, esa herencia que nos ha dado como primogénitos, podemos nosotros aprovechar y vivir. Por eso aquí mismo nos dice, vea usted, en el capítulo 12, en el verso 6, en el 15 y 16, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 15 y 16. Ahora voy a leer el 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esta advertencia nos está dando a nosotros los creyentes. Mira, yo te he dado esta herencia que corresponde a mi reino. Tú eres heredero de mi primogenitura. La primogenitura
tiene tres herencias o tiene tres bendiciones que se le concede a ese primogénito. Nosotros, quienes hemos creído en el Evangelio, venimos a ser los primogénitos. Y estas tres herencias o estas tres bendiciones que nos ha dado es: uno, doble porción de tierra; segundo, su reinado; tercero, sacerdotes. Por eso, en esta vida, ese camino nos ha dejado a nosotros los creyentes. Nosotros venimos a desempeñar la función de reyes, sacerdotes. Y también nos ha dado esa potestad para dominar o para conquistar la tierra con el Evangelio. Esa vida nos ha permitido a nosotros. Y nos está diciendo el Señor: ese es mi anhelo, ese es mi propósito. Únete a mí, a mi intención y a mi propósito. Camina conmigo. Para eso te he rescatado. Esa es entonces la vida normal que un creyente puede vivir. Esta es la advertencia que aquí el Señor nos está dando a nosotros. Ya que hay o habemos muchos que no hemos comprendido este propósito. Entonces el Señor, por eso, es que ha advertido. Pero como repito y como hace un momento dije, no está refiriéndose que Él va a quitarnos la salvación cuando está hablando estos puntos, ¿no? Yo voy a hacer, dura cosa es tratar conmigo, o yo voy a hacer fuego consumidor, o dura cosa es, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay esas expresiones que utiliza el autor, pero no está refiriéndose a que Él va a quitar la salvación de nosotros, sino Él se refiere al trato que Él va a darnos cuando se manifieste su reino. Ahora estamos nosotros viviendo en ese reino. Estamos preparándonos para esa recompensa que Él va a dar a cada uno. Según aquí lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, vamos a ver, por favor. Vea usted lo que dice Apocalipsis 22, verso 12. $22:12. Vea usted lo que dice. Vamos a leer todos juntos, ¿de acuerdo? Ajá. Leamos todos juntos, por favor. 22:12 de Apocalipsis. Leamos juntos a las 3. Así concluye pues el último libro de la Biblia, con esta indicación o con esta aseveración. Apocalipsis 22:12. Leamos todos juntos, por favor. 1, 2, 3. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No es según sea su esfuerzo, según la indicación que Hebreos nos dice: permanecer en el reposo, permanecer en la ley de vida, permanecer en la gracia, permanecer en la iglesia, en la medida en la que usted eso viva aquí. ¿Qué sucede? Cuando Él venga, dice: mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea esa vida que llevó. Ese es el reino, hermanos. Quien considere en poco, quien se rebele contra el reino, entonces ya habla la advertencia que Él dará. Por eso, nosotros no debemos pensar en lo que yo, en cómo estoy viviendo o qué es lo que yo quiero. Ahora la pregunta que nosotros más bien debemos hacer es: Señor, permíteme ser parte de tu propósito. Señor, que tú me utilices para cumplir
esta intención tuya. Lo que yo deseo, lo que yo quiero, eso es lo que aquí no interesa, sino, Señor, lo que tú anhelas, tu propósito, que es que se manifieste tu reino. Y también usar a esos instrumentos para que se manifieste este reino. Entonces, hazme parte de ese propósito. Señor, dirígeme para que mi vida sea utilizada para cumplir tu propósito y tu reino se establezca por medio de mi vida. Esa sería la oración que nosotros ahora tenemos que hacer. No tenemos que pensar en lo que nosotros queremos o cómo hemos estado viviendo o si tengo interés o no tengo interés, sino estoy afinado con ese propósito del Señor. Porque ahí es donde el Señor está cubriendo. El Señor ha prometido el respaldo y su ayuda. Por eso mientras vivamos en este mundo, hermanos, no es en vano, no es en balde nada. El Señor nada va a dejar en tierra. El mismo Hebreos, ¿qué dice? Acompáñeme para leer por último Hebreos capítulo 11, verso 6. Vea usted lo que dice. Ese es el tema. Entonces, hay cosas que nos están en esta vida, ¿verdad? Que ensucian este camino. O sea, ya está el camino, ya está la manera, ya está también la forma en la que uno debe caminar, con la gracia, dentro de la iglesia, en la salvación perfecta, en el reposo, con la ley de vida. Ya esa indicación, el camino, la manera ya está bien marcado. Pero el legalismo, lo humano, nuestra forma natural ensucia esto. Por eso se contamina. Pero el libro de Hebreos nos está enseñando para que todo eso ajeno, todo eso que es humano, todo eso que es antiguo, todo eso que es profano, vano, sea apartado del camino y únicamente nosotros permanezcamos en Cristo. Eso es lo que nos dice Hebreos, porque eso hace la iglesia. Todo lo que es humano, todo lo que es religión, todo lo que es legalismo, aparta para que únicamente nosotros avancemos por fe, confiando en Cristo. Entonces, veamos capítulo 11, verso 4. ¿Qué dice ahí? Leamos juntos 11:4 de Hebreos. Leamos todos juntos, por favor. 11:4. Leamos todos juntos. Perdón, 11:6. Sí, 11:6 de Hebreos. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no se queda con nada. A nosotros los creyentes nos ha prometido galardón. Pablo dijo, he terminado la carrera, he acabado la buena batalla, me espera la corona de justicia. No vivió en balde. Él sabía, hay un galardón. Pero también sepa usted, hay un fuego consumidor. No lo tomemos en poco. Caminemos, corramos en el camino que es Cristo, por la fe, en la gracia, en la iglesia. Caminemos ahí, no se desvíe. Verá el Señor este galardón en su momento. Él permite. La vida eterna ya está, ¿de acuerdo? La vida eterna Él no va a quitar, aún en la condición que sea, no va a quitar. Pero sí Él ha prometido esto. Tomemos bien en cuenta, no lo tomemos a la ligera. Entonces,
Unámonos al propósito del Señor y que nuestra oración sea eso. Señor, me uno a tu voluntad, me uno a tu propósito. Tu deseo es hacernos a tu imagen y semejanza para gobernar, para ser reyes, sacerdotes. Esa es la herencia que nos das. Mientras vivimos en este mundo, ejercemos esa vida de reyes y sacerdotes. Reyes que combaten contra sí mismos, sacerdotes que comparten el evangelio. Mientras vivimos, esa vida llevamos. Y cuando Él venga, su galardón con Él también nos permitirá. Así que, hermanos, estamos en el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios no vendrá cuando estemos allá en el cielo, ¿de acuerdo? Ya estamos en el reino de Dios. ¿Usted ha recibido la salvación? ¿Amén? Entonces ya está en el reino de Dios, ¿sí? Ese es el reino inconmovible. No piense ni ahora al compartir el evangelio, no anunciemos ni digamos, el reino, usted irá al cielo, ¿no? Cuando usted recibe salvación, ya está en el reino inconmovible. Ese es el reino inconmovible que la Biblia nos dice. Ya estamos en el reino inconmovible. Así que caminemos en su gobierno. No sea rebelde contra su gobierno. Y el Señor, Él cumplirá en su vida. Generosamente Él estará preparándonos el galardón. No es en vano. Hermanos, yo recibí la salvación ya casi 30 años. Y hasta ahora no es en vano. No me arrepiento de todo lo que he vivido y todo lo que me falta. No me arrepiento. En este tiempo, en esta vida, el Señor, tantas cosas generosas me ha permitido. Pero en la otra, todavía más. No me arrepiento. Que caminemos. No piense usted que es balde, es de balde. El Señor en su momento va justamente, ¿verdad?, a trabajar y también usted mismo podrá decir, de veras, Señor, tan bendito este camino, tan precioso este camino, Señor.